La escuela estuvo, como puede uno imaginarse, aburrida, y pasé la mayor parte del tiempo pensando en el agente Foreman. Él era el investigador del FBI asignado para el caso del asesino de Clayton, y había estado viviendo en el pueblo más o menos desde el Día de Acción de Gracias. Incluso después de que en marzo se fue el resto del equipo del FBI, Foreman se había quedado a merodear. Nos habíamos convertido en su caso. Fue una de las primeras personas en llegar a la escena cuando llamamos para reportar el cadáver de Nevlin, y desde entonces me ha entrevistado por lo menos una docena de veces. No obstante, ya había pasado algo de tiempo desde la última vez, y yo había asumido que ya no habría más. ¿Qué quería ahora? Ya le había contado todo lo que le podía contar. Todo, excepto 3 cosas importantes. Primero, estaba el secreto tácito entre mamá y yo. Que un demonio nos había atacado. Que yo lo había apuñalado y que se había derretido hasta volverse lodo en la funeraria de la casa. Llegamos a la conclusión de que nadie en su sano juicio nos iba a creer. Y nosotros no queríamos ser los raros que dicen que vieron un monstruo. Así que solo lo limpiamos y lo mantuvimos en silencio. El segundo secreto era algo que mamá ni siquiera sabía. El demonio que nos atacó en realidad era mi vecino, el señor Crowley. Había estado matando personas y robando partes de sus cuerpos para reponer su propio cuerpo, que se estaba cayendo a pedazos. Lo perseguí durante semanas tratando de averiguar una forma de detenerlo, aunque cuando por fin lo hice fue unos minutos tarde, quizá solo unos segundos, y no pude salvar al Dr. Nevlin. Es difícil lidiar con el hecho de ser culpado parcialmente por la muerte de tu propio terapeuta, especialmente porque ya no tienes un terapeuta que te ayude a lidiar con eso. A veces la ironía te golpea así. El tercer secreto era el mismo señor monstruo. Seguro, el señor monstruo había resultado muy útil cuando necesitaba matar a un demonio y amenazar a su esposa para atraerlo. Pero, ¿cómo explicarle eso a la policía? Detuve una fuerza sobrenatural en la que no crees y de la cual no tengo evidencia gracias al poder de mi asesino serial interno, que me ayudó a golpear a una anciana hasta que se desmayó. Pueden agradecerme después. Puedo tener algunos serios problemas mentales, pero no estoy lo suficientemente loco como para contarle esta historia a nadie. Así que sí. Estaba escondiéndole mucha información al agente Foreman, pero la historia que le conté tenía perfecto sentido sin los secretos, y no había evidencia alguna que me vinculara a nada más. Los restos de Crowley no habían sido encontrados, así que no podían probar que estaba muerto, y mucho menos que yo lo había matado. Incluso destruí los celulares que las víctimas y yo habíamos usado esa noche. Solo por si acaso. ¿De qué me podía preocupar? Después de la escuela conduje hacia la casa de Brooke y aproveché para mirar su rostro 3 veces. Y luego conduje solo hasta la estación de policías en el centro, donde Foreman había puesto una oficina cada vez más permanente. La recepcionista de la entrada, una mujer rubia de nombre Stephanie, me saludó con una sonrisa. «Hola, John», saludó en cuanto entré. Se veía como de la edad de mi hermana, iniciando los 20, pero mi hermana Lauren generalmente se encontraba más sombría y preocupada. Stephanie era como una olla burbujeante de alegría. «Hola», contesté. «¿Foreman quería volver a verme?» «Sí», dijo mirando su lista. «Llegas justo a tiempo. Regístrate y le diré que estás aquí».
Me dio una tabla con un clip para apoyarme, con un trozo de papel prácticamente vacío, y escribí mi nombre y la hora en la primera línea vacía. La cadena de metal de la pluma estaba rota, así que la trabé en la tabla y la puse de nuevo en el mostrador. La estación de policía del condado de Clayton era pequeña y básica, apenas diseñada para manejar cosas de conductores bajo la influencia del alcohol o llamadas de abuso doméstico. Detrás de Stephanie estaba la gran ventana de cristal de la oficina del sheriff, y dentro podía ver al sheriff Mayer, un hombre severo y cansado con un bigote largo y gris, hablando por teléfono. El cristal de la ventana estaba atravesada por cables de metal, como una valla de tela metálica, y había un agujero negro de bala en la sección inferior derecha. Nunca pude hacer que alguien me contara la historia de cómo llegó ahí. Hola, John. Gracias por venir. El agente Clark Foreman era un hombre de baja estatura, calvo, con lentes y un bigote delgado. Extendió la mano y lo saludé mecánicamente. ¿Y ahora para qué me llaman? Pregunté mientras lo seguía hacia el cuarto lateral donde había improvisado su oficina. Su escritorio era demasiado grande y grueso, y asumí que en sus inicios era una mesa de conferencias. Bajo el cuidado de Foreman se había llenado de papeles sueltos, de gordas carpetas, pilas de fotografías y más. Había un mapa del condado colgado en una pared, con cada una de las probables escenas del crimen del asesino de Clayton marcada con una tachuela. Siempre me daba satisfacción ver que no había ninguna tachuela en el lago. Esa era una de las víctimas de Crowley de las que yo sabía y que ellos todavía no encontraban. No podía decirles nada sobre ella sin incriminarme a mí mismo, por supuesto, pero no estaba entorpeciendo una importante investigación. El asesino que ellos buscaban ya estaba muerto. Toma asiento, pidió Foreman, señalando una de las sillas arrinconadas en la sala de conferencias. Sonrió mientras jalaba una silla y me sentaba, y apuntó a su ventana. Hace un gran clima hoy. ¿Tu mamá te está esperando afuera? Vine en coche. Cierto, dijo asintiendo con la cabeza. ya tienes permiso de conducir. ¿Vas a cumplir 16 en... 2 meses? Uno más, Ya casi entonces. dijo. No te preocupes. Pronto tendrás una licencia de verdad y andarás por ahí aterrorizando las calles. Ahí estaba esa frase, aterrorizando las calles. Nunca la había escuchado en toda mi vida hasta que empecé a tomar clases de conducir, y ahora la había escuchado 4 veces en el último mes. Era una de esas frases de relleno que no significaban nada. Solo era algo que escupía la gente cuando no se tomaba el tiempo para pensar. Me pregunté cuánto de esta conversación iba a ser realmente pensado y cuánto iba a ser parloteo de relleno. ¿Para qué me necesitas esta vez? Pregunté. Solo un seguimiento de rutina, explicó. Luego esperó un momento antes de tomar una carpeta y extraer una fotografía. Primero quiero saber tu opinión de algo, aprovechando que estás aquí. Esto va a estar en las noticias dentro de unas pocas horas, así que no es información confidencial. Deslizó la foto por la mesa y se podía ver incluso desde lejos que se trataba del rostro de un cadáver. Sus ojos estaban abiertos, pero sin brillo ni vida. Otro cadáver. Y eso significaba que había otro asesino. Sentí una oleada de emoción hirviéndome por el pecho y me mareé un poco. Otro asesino. Miré a Foreman.
¿Aquí en Clayton? No es de aquí, no. Pero aquí la encontramos. Recién esta mañana. Me incliné hacia adelante para verla más de cerca, observando su piel pálida, su mandíbula floja, su pelo fibroso. Había una mancha de algo negro en su mejilla y otra en su frente. Trozos de corteza, tal vez. Estaba bajo el agua, dije mirando la foto. Tiene sedimento en todas partes. La extrajeron del lago. De un canal de riego, explicó Foreman. ¿Saben quién es? No todavía, respondió, mirando primero la foto y luego a mí. No sabemos mucho realmente, excepto que el cuerpo está cubierto de pequeñas heridas, quemaduras, abrasiones, pinchazos, ese tipo de cosas. ¿Y hay alguna pieza que falte? Pregunté. El asesino de Clayton siempre se llevaba algo de sus víctimas, una extremidad o un órgano. La policía creía que se trataba de un asesino serial guardando recuerdos de sus víctimas, pero en realidad era un demonio que se estaba muriendo y utilizaba las piezas de los cuerpos de otras personas para reemplazar las propias. El señor Crowley en teoría estaba muerto. Yo lo había visto morir. Pero, ¿y si había regresado? Tal vez podía regenerarse aún mejor de lo que yo creía. ¿O si se trataba de otro demonio? ¿Creerás que lo primero que buscamos nosotros también fueron órganos faltantes? Preguntó Foreman. La víctima no se parecía en nada a las víctimas del asesino de Clayton. La escena era diferente. Los métodos parecían ser diferentes y sin embargo... Negó con la cabeza. Luego me enseñó otra foto de un pie ennegrecido. Esta es la misma víctima. Creemos que ese agujero en la planta del pie es una herida eléctrica y probablemente la causa de muerte. Así que no, realmente no hay similitudes. Pero pensamos que... no sé, tal vez queríamos que fuera él, porque eso habría significado que solo hay un asesino con el que debemos lidiar. Pero al final... no le faltaba nada. No hay evidencia que nos permita vincular este homicidio con ninguno de los del invierno. Estudié la foto, analizando la situación en mi mente. Después de un momento, levanté la vista hacia él. Decías que querías mi opinión. Dije. Si esto no está relacionado con los otros asesinatos, ¿qué tiene que ver mi opinión en todo esto? Era un último recurso, en realidad, aclaró Foreman, tomando la foto. Tú eres el único testigo que vio bien al asesino de Clayton y vivió. Ya has declarado que no viste ningún arma, pero a la luz de este nuevo cadáver me preguntaba si tal vez podías recordar haber visto alguna herramienta. ¿Tal vez un cinturón de trabajo? ¿Qué clase de herramientas? Bueno... dijo poniendo la foto en la mesa otra vez y apuntando al hombro del cadáver. Por ejemplo, pensamos que esta herida fue hecha con un destornillador. Miré más de cerca. La herida era pequeña, apenas un punto en la piel, pero si sospechaban que se trataba de un destornillador, posiblemente era un pinchazo profundo. Una imagen pasó por mi cabeza, más visceral que visual, y me imaginé a mí mismo apuñalando a alguien con un destornillador, sintiendo cómo se hundía en el músculo y se sacudía al chocar con el hueso. El señor monstruo sonrió, pero yo mantuve mi rostro en blanco y alejé el pensamiento. El agente Foreman me miraba, esperando. Nada que pueda recordar, respondí. Sabía con seguridad que no era el mismo asesino, pero tenía que ser cuidadoso para no delatarme. Ciertamente no había nada como un cinturón de herramientas,
pero hacía frío y él llevaba un gran abrigo, como dije. Podría haber tenido cualquier cosa en esos bolsillos. Piénsalo bien, insistió Foreman, mirándome fijamente. Trata de recordar algo, incluso cosas a las que no considerarías armas. Una navaja de bolsillo, un par de pinzas, un encendedor. Respiré profundamente. ¿Realmente este cuerpo había sido herido por todas esas cosas? ¿Qué clase de daño harían? ¿Y cómo tendrías que usarlas para que funcionaran? ¿Funcionarían en un ataque o la víctima tendría que estar atada primero? Foreman seguía mirándome. No recuerdo haber visto algo así. Dije. Solo era un hombre en un abrigo. Ni siquiera vi el cuchillo que usó para matar al Dr. Nevlin. Entiendo, respondió Foreman, tomando otra vez la foto y guardándola en la carpeta. Era una apuesta arriesgada, pero pensé que ya que estabas aquí valía la pena preguntar. Necesitaba ver el cadáver de cerca, y aun cuando Foreman estaba siendo muy abierto, sabía que no me iba a llevar al cuerpo. Pero cuando acabaran con la autopsia forense, probablemente lo mandarían a la funeraria para embalsamarlo. Si lo hacían, podría verlo entonces. ¿Y si en la autopsia encontraban un órgano faltante? Eso significaría que era un nuevo demonio. El señor Crowley mataba porque se estaba muriendo, y robar órganos le ayudaba a mantenerse vivo. Pero, ¿y si el nuevo demonio mataba por otras razones? ¿Y si simplemente lo disfrutaba? Tuve un escalofrío de solo pensarlo. Pero entonces, si no mataba para mantenerse con vida, no habría razón alguna para robar órganos. Así que bien podría ser un demonio incluso si no faltaba nada. Alejé el pensamiento de mi cabeza. Un cadáver no era suficiente ni siquiera para formar un patrón, menos para hablar de un asesino serial, y mucho menos para hablar de un asesino serial demoníaco. Probablemente era solo un homicidio estándar, un asesinato en un asalto a mano armada o una disputa doméstica que salió mal. Era bastante común en el resto del mundo, e incluso en un pequeño pueblo como Clayton la gente tenía que morir tarde o temprano. Después de todo, si podíamos tener asesinos seriales sobrenaturales, podíamos tener cualquier cosa. Miré al agente Foreman y lo vi sentado serenamente, observándome. Lamento haberte quitado tanto tiempo, dijo. ¿Todavía tienes un minuto para la razón real por la cual te llamé? Claro, respondí. Traté de concentrarme por un momento, olvidándome de mis pensamientos sobre demonios y cadáveres y asesinos seriales. Ya habría tiempo para eso después. Solo cosas de rutina, como te digo. Foreman sacó otra hoja de una pila y la miró. Es un cuestionario estándar realmente, pero coincidió que tenías tu cita de seguimiento programada en un día particularmente interesante. Afortunado tú. Sí, realmente afortunado. ¿Recuerdas algo nuevo sobre la noche en la que llamaste a la policía? No. ¿Recuerdas algo nuevo sobre el hombre que viste esa noche que crees que era el asesino de Clayton? No. ¿Recuerdas algo nuevo sobre el cadáver que extrajiste del coche del Dr. Benjamin Nevlin? No. Foreman levantó la vista. ¿Estás completamente seguro? Hemos examinado el cuerpo en detalle, por supuesto, pero tú lo viste antes de moverlo. ¿Estaba acomodado de alguna forma en particular o había algo encima de él? No, respondí. Solo estaba desplomado en el asiento del pasajero. No se le veía la cara,
así que no lo reconocí al principio. Pero eso ya te lo había contado. Cierto, dijo Foreman, asintiendo. Solo una pregunta más. ¿Recuerdas algo nuevo sobre tus propios sentimientos de esa noche? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Qué pasó por tu cabeza? Esa clase de cosas. Probablemente lo recuerdo peor que en ese momento, dije. Entonces eso es todo, anunció. Lamento ser tan antipático, pero esto es realmente todo lo que tenía para ti hoy. Si recuerdas algo nuevo, no dudes en llamarme. Por supuesto. Excelente, dijo y se puso de pie. Bueno, hasta entonces. Me paré y le di la mano. Mi mente ya estaba dando vueltas a toda velocidad, evaluando las posibilidades. ¿Acaso el nuevo asesino estaba conectado con Crowley? ¿Y a través de él, conmigo? ¿Era el mismo Crowley que había regresado de la muerte? ¿O era algo completamente nuevo? Paralelamente, el señor monstruo también estaba pensando, ordenando los hechos y construyendo un plan. Donde yo veía el peligro, el señor monstruo veía un rival. Yo había matado al último asesino que había venido a Clayton, y el señor monstruo quería más.